Isaiah, de 11 años, miraba por la ventana del autobús escolar mientras pasaba rugiendo sobre el viejo puente. A través del cristal manchado por la lluvia, algo metálico brilló desde el lecho del arroyo abajo, algo que no pertenecía allí. A pesar del rechazo de su madre, Isaiah no podía sacarse esa imagen de la mente durante horas. Cuando finalmente regresaron al puente al atardecer, lo que descubrieron escondido debajo cambiaría para siempre la vida de dos familias. Isaiah Parker, de 11 años, se recostó contra la ventana en el asiento trasero del autobús escolar. El cristal frío presionaba contra su frente mientras veía las gotas de lluvia correr hacia abajo. A su alrededor, la charla emocionada de sus compañeros llenaba el autobús. Pero Isaiah permaneció en silencio, perdido en sus propios pensamientos. Su mente no paraba de repetir el incidente en el Museo de Ciencias. La señora Wilson lo había regañado delante de todos por tocar una exhibición interactiva, a pesar de que el letrero decía claramente que se podía manipular. El recuerdo de las risitas de sus compañeros le quemaba el pecho. El autobús escolar rugía por la carretera serpenteante que bordeaba las afueras del pueblo. Cuando el autobús se acercó al viejo puente de concreto que cruzaba el lecho seco del arroyo, algo inusual llamó la atención de Isaiah. Al principio, fue solo un destello de metal, fuera de lugar entre los alrededores naturales. Allí, parcialmente escondida bajo el puente, yacía lo que parecía ser una motocicleta destrozada de costado, y junto a ella, Isaiah entrecerró los ojos a través de la ventana manchada por la lluvia. ¿Era eso una persona? Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, el autobús dobló una curva, y la escena desapareció de la vista. Isaiah se enderezó de golpe, su corazón de repente acelerado. ¿Alguien más se había dado cuenta? Miró alrededor, pero sus compañeros permanecían ajenos, atrapados en sus propias conversaciones. ¿Debería decirle al conductor del autobús? ¿Pero qué tal si estaba equivocado? El recuerdo de haber sido humillado más temprano ese día lo detuvo. Más tarde esa noche, Isaiah se sentó en la mesa del comedor jugando con su comida. Frente a él, su madre, Elena, lo observaba con preocupación. Como paramédico veterano con 15 años de experiencia, había desarrollado un sentido agudo para cuando algo andaba mal, especialmente con su único hijo. Elena le preguntó gentilmente a Isaiah sobre su día. Después de algo de vacilación, él admitió su vergüenza en el museo. Pero ella podía notar que algo más estaba molestando a su hijo. Sus ojos seguían dirigiéndose hacia la ventana y parecía inusualmente distraído. Finalmente Isaiah puso su tenedor y miró directamente a su madre. Soltó que pensaba que había visto a alguien herido bajo el puente Oakwood más temprano ese día. Había una motocicleta estrellada y alguien tirado en el suelo junto a ella. Elena miró el reloj de la cocina. Habían pasado casi 4 horas desde que el autobús escolar habría pasado por esa área. Explicó que si había habido un accidente, seguramente alguien ya lo habría reportado. La persona probablemente recibió ayuda, o tal vez no era lo que Isaiah pensó que vio. Pero Isaiah no podía sacarse la imagen de la mente. Mientras avanzaba la noche, se puso cada vez más agitado. Isaiah insistió que el sitio del accidente no era visible desde la carretera principal. Por eso nadie se había parado a ayudar. Al atardecer, los instintos profesionales de Elena comenzaron a despertarse. Había aprendido a lo largo de años de respuesta de emergencia que a veces los reportes más improbables resultaban ser exactos. Finalmente cedió, en parte para tranquilizar la mente de su hijo y en parte porque su entrenamiento de paramédico
no le permitía descartar una emergencia potencial sin verificación. El viaje al puente Oakwood tomó casi una hora mientras la oscuridad se asentaba sobre el paisaje. Isaiah se sentó hacia adelante en su asiento, con los ojos escaneando intensamente el borde de la carretera mientras se acercaban al puente. Elena redujo la velocidad del carro al llegar a la estructura. Sus faros iluminaron el puente y el área debajo de él. Comenzó a decirle a Isaiah que no había nada allí, cuando él de repente señaló frenéticamente hacia el lecho del arroyo. Allí, parcialmente oculto por hierba alta y la sombra del puente, estaba el brillo inconfundible del metal. Elena inmediatamente se detuvo y agarró su kit de emergencia del maletero. Le ordenó a Isaiah quedarse en el carro, pero él ya estaba bajando por el terraplén, impulsado por una urgencia que lo sorprendió incluso a él mismo. Encontraron exactamente lo que Isaiah había vislumbrado horas antes: una motocicleta tirada de costado, gravemente dañada, y cerca, un hombre de mediana edad desplomado en el suelo. El hombre estaba pálido e inmóvil, con una pierna doblada en un ángulo no natural. Su ropa estaba empapada por la lluvia de la tarde, y sangre seca había formado una costra a lo largo de su sien. Elena rápidamente cambió al modo profesional. Revisó el pulso. Era débil, pero presente. Mientras comenzó a evaluar sus heridas, Isaiah notó algo apretado en la mano del hombre. Un teléfono con pantalla negra. La batería había muerto. Elena inmediatamente llamó al despachador, reportando su ubicación y la condición del hombre. Isaiah se paró cerca, sosteniendo un paraguas sobre ambos, su incertidumbre anterior reemplazada por una determinación silenciosa de ayudar. La ambulancia llegó en minutos. Los paramédicos rápidamente estabilizaron al hombre herido y lo prepararon para el transporte. Isaiah y Elena siguieron la ambulancia al hospital en su carro. Por lo que pudieron armar, el hombre probablemente había estado tirado allí por casi 8 horas. En el hospital, los doctores trabajaron urgentemente para tratar las heridas del desconocido. El equipo médico reportó que había sufrido una pierna rota, 3 costillas agrietadas, una conmoción cerebral y, más críticamente, sangrado interno que requería cirugía inmediata. Mientras el hombre era llevado corriendo al quirófano, un doctor le dijo silenciosamente a Elena lo que ella ya sospechaba. De haber permanecido sin descubrir por mucho más tiempo, probablemente no habría sobrevivido la noche. Pasaron horas mientras Isaiah y Elena esperaban noticias. Eventualmente, una enfermera les informó que la cirugía había sido exitosa. El hombre estaba estable, pero permanecería sedado hasta la mañana. Elena y Isaiah, agotado pero aliviado, regresaron a casa. 2 días después, recibieron una llamada de que el hombre estaba consciente y pidiendo conocer a las personas que lo habían encontrado. Cuando llegaron al hospital, supieron que su nombre era Daniel Thompson, un contratista del pueblo vecino. Daniel estaba incorporado en la cama, su pierna en yeso. Pero lo que llamó la atención de Isaiah fue el pequeño bulto acunado en los brazos de una mujer sentada junto a la cama. La esposa de Daniel, cargando a su recién nacido. Daniel compartió su historia. Se había apurado para llegar al hospital después de recibir una llamada de que su esposa había entrado en labor prematura con su primer hijo. En su prisa y las malas condiciones del tiempo, había perdido control de su motocicleta y se había estrellado bajo el puente. Había tratado de llamar por ayuda inmediatamente después del accidente, pero su teléfono murió después de solo un intento fallido. Los doctores le habían dicho a Daniel que en unas pocas horas más habría muerto por sangrado interno. Al encontrarlo cuando lo hicieron,
a Isaiah y Elena no solo habían salvado su vida, sino asegurado que su recién nacido crecería conociendo a su padre. 2 semanas después, la familia Thompson invitó a Isaiah y Elena a una pequeña reunión en su casa. La casa estaba decorada con globos azules y pancartas de bienvenida. Amigos y familiares se movían por allí, pero la celebración se pausó cuando Isaiah y Elena llegaron. Daniel, aún usando muletas, pero viéndose mucho más saludable, pidió la atención de todos. Con su esposa parada a su lado, cargando a su bebé, anunció que querían presentar formalmente a su hijo, a quien habían nombrado Isaiah Daniel Thompson. La esposa de Daniel explicó que querían que su hijo llevara el nombre de la persona que aseguró que aún tuviera un padre. El cuarto se quedó en silencio, mientras ella puso al diminuto bebé dormido en los brazos de un Isaiah, atónito. El niño tímido de 11 años, que prefería la parte trasera del autobús, se había convertido en un héroe inesperado. En las semanas que siguieron, la historia de Isaiah se extendió por toda la comunidad. Sus compañeros lo miraban diferente ahora, con respeto en lugar de indiferencia. Pero para Isaiah, la mayor recompensa era saber que había hecho una diferencia real. El niño tímido, que a menudo se sentía invisible, había probado que a veces las cosas más importantes que vemos son las que otros se pierden. ¿Y qué hay de ti? ¿Alguna vez has notado algo que otros pasaron por alto y hablaste al respecto?